Señor, sabemos que tu soberanía rige sobre los hijos, que tus decretos, que tus caminos, que tus pensamientos es lo que queremos escuchar, en lo que queremos andar, Señor. Queremos escuchar tu voluntad. Queremos andar en tu voluntad. Queremos simplemente, Señor, ser guiados por tu Espíritu. Anúncianos tus caminos. Anúncianos tus pensamientos. Anúncianos. Y henos aquí, Señor. No andamos por vista, andamos por el oído, porque escuchamos su voz, escuchamos su consejo. Tus pensamientos en mis pensamientos, tus caminos en los míos. Pensamientos de bien y no de mal. Es lo que tú has anunciado para mí. Tú me muestras el camino. Tú me muestras tu consejo. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame. 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 No me dejes caminar a derecha o a izquierda. Háblame. Cielo, tierra, no hay nada oculto entre el cielo y la oculta de tú. Quiero haría llorar. Quiero escuchar tu voz romper
Háblame, háblame, Señor. Señor, como piedras de un templo espiritual nos unimos. Tú habitas en medio nuestro. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Tú estás aquí. Nos arropas. Nos arropas. Señor, gracias. Gracias. Atendemos, Señor, tu voz en este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Buenas noches. Puede tomar su lugar. Saludamos a todos los que pueden recibir este mensaje. Creo que es el mejor tiempo para poder aprender a escuchar el consejo de Dios. Y qué bonito es poder estar reunidos para escuchar el consejo de Dios. Estamos hablando de cómo recibir o buscar o estar atento a la voluntad de Dios. Estuvimos hablando de la voluntad de Dios decretada, basada en su soberanía. Estuvimos hablando de lo que Dios ha establecido como un decreto, lo que Dios ha establecido como su voluntad soberana, no puede ser quebrantada. Nuestras oraciones, nuestros rituales no pueden doblar el brazo de Dios frente a la voluntad que Dios ha establecido sobre algo o sobre alguien o sobre un acontecimiento. La voluntad de Dios soberana, establecida desde el cielo, no puede ser quebrantada, ¿verdad? La voluntad de Dios no puede ser anulada de nuestra vida. Y estuvimos pues estudiando un poco de esto, ¿verdad? Frente a este tema he recibido muchas preguntas, ¿verdad? Porque nosotros los creyentes hemos estado ignorando algunas cosas frente a la voluntad de Dios y necesitamos entrar en salir de algunas ignorancias en que caemos frente a este tema. Y me preguntaban, Albert, ¿es la voluntad de Dios que una persona sea violada? ¿Es la voluntad de Dios la maldad que está aconteciendo en el mundo? ¿Es la voluntad de Dios tanta muerte? ¿Es la voluntad de Dios muertes prematuras, muertes súbitas, al que se llama esto, ¿verdad?
¿Es la voluntad de Dios que un padrastro o un familiar en la familia abuse de un menor? ¿Eso está escrito en la voluntad de Dios? Y yo estudiando la palabra y escuchando a Dios directamente, el Espíritu de Dios me dice, no es la voluntad de Dios tal maldad. No fue la voluntad de Dios que Luzbel se rebelara contra él. No es la voluntad de Dios lo malo que acontece a nuestra vida. Profeta, pero eso me llevó a conocer a Jesús. Eso me llevó a ser restaurado. Eso me llevó a ser sanado. Si no fuese pasado por X o Y circunstancia, no fuera conocido a Dios. Dios siempre tendrá un propósito frente a todo lo negativo que acontezca en nuestra voluntad humana. En la decisión del ser humano de hacer el mal o del bien, no entra Dios. La voluntad del hombre de hacer lo malo, no entra Dios para intervenir y estorbarlo. Va a ser la voluntad de Dios que seas restaurado, que seas sanado de alguna herida, de alguna situación, como el ejemplo que acabo de dar. Estas preguntas surgen cuando estás hablando de la voluntad de Dios. Y siempre el ser humano va a preguntar, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Aló? ¿Sale? Si Dios está con nosotros, ¿por qué, Albert, hay tanta maldad? Es que está tu decisión de dejar aún hasta entrar a Dios en tu vida. Porque ni aún Dios entra arbitrariamente al corazón de un ser humano. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él. Dios no tiene la copia de la llave para entrar a tu vida, pero que haya sucesos en tu vida como cosas negativas, que Dios, observando desde el cielo, está mirando lo que estás viviendo. Él va a intervenir para que tú entres, abrirle tu corazón y Él entrará en tu vida. Pero no necesariamente tiene que pasar algo malo para que tú le abras tu corazón a Dios. No tiene que pasar algo negativo en tu vida para entonces decir, Dios me salvó, Dios me guardó. Y usamos mucho este término. Gracias a la voluntad de Dios que no me atracaron. O gracias a la voluntad. Hay cosas que Dios está observando. Pero vuelvo y repito, no todo lo malo o lo negativo que acontece en la vida de un ser humano es la voluntad de Dios. Porque queremos entregarle a Dios la voluntad, queremos culpar a Dios de lo malo que nos pasa y le decimos, porque tú no estabas ahí es que me pasó lo malo. ¿Verdad? Wow, sí, mira este ejemplo. Jesús tiene un amigo llamado Lázaro. Y dice que las hermanas se molestan porque él no llegó a tiempo. Era su tiempo de morir. Que Jesús entra en medio de su soberanía en la tierra y del poder que tenía sobre la muerte. Entra a resucitar a Lázaro. No quiere decir que porque Jesús no estaba, no iba a morir. Entonces muchas veces culpamos a Dios o culpamos al diablo. Pero no somos responsables de nuestras imprudencias. No queremos ser responsables de nuestras decisiones. No queremos ser responsables de nuestros malos actos.
sino o culpamos al diablo, no, es culpa del diablo. No, es que tú tienes una naturaleza, tú tienes voluntad propia, tú tienes libre albedrío. Entonces, es bueno entender que la voluntad de Dios no siempre es que acontezca una muerte. Porque Dios siempre te va a advertir antes que venga esa muerte. Dios te va a decir algo o te va a presentar algo antes que acontezca eso malo. Porque la palabra no se puede contradecir. Dios no se puede contradecir. ¿Qué es lo que vamos a estudiar esta noche? La voluntad de Dios de acuerdo a sus leyes o a sus mandamientos. Dice, no acontecerá nada, dice, nada, sin que antes yo no lo revele a mis siervos, los profetas. Siempre habrá un sueño, una visión, una revelación de advertirte antes que tomes una mala decisión, porque Dios sí conoce tu futuro y te manda un mensajero. Pero nosotros decidimos. Que quede claro que en medio de la soberanía de Dios y los decretos de Dios, no está en intervenir en las decisiones que tú has tomado sin meter a Dios, sin hacer partícipe a Dios. Entonces, en esta noche vamos a hablar un poco de lo que es la voluntad de Dios de acuerdo a sus leyes. Dios, al principio, coloca a Adán y a Eva en el huerto, ¿verdad?, del Edén, y le dice a Adán, puedes comer de todo árbol y de todo fruto, y puedes tomar de todo lo que tú quieras, menos una ley. Escuchen, para que puedan entender ¿qué es una ley para Dios? Menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, está la voluntad de Dios decretada y absoluta sobre Adán, de que Adán tenía la libertad de andar en el huerto, tenía una comunicación con Dios. El diseño de Dios es darle autoridad al hombre de sojuzgar, de multiplicarse, de caminar en los parámetros que Dios le entrega. Pero le dice a Adán, come de lo que quieras, menos de esto. Quiere decir que Adán tiene decisión y voluntad propia. Entonces ahí entra el querer separarnos de Dios, ¿verdad? Y de no conocer su voluntad. O sea, nuestra naturaleza. Y creo que Adán y Eva no estaban caídos cuando decidieron. Ay, ay. O sea, Adán y Eva no tenían una naturaleza pecaminosa cuando decidieron comer el fruto. ¿Están entendiendo? Aquí está, mira, ellos no habían caído. Es bueno repetir esto. No estaba operando en ellos ni la iniquidad, ni la maldad, ni la desobediencia. No. Sino cuando ellos deciden separarse de la voluntad de Dios y empiezan a ser seducidos por aquella voz que deciden escuchar. Oye, siempre va a haber dos voces. Mira, siempre va a haber dos voces. La voz de Dios y la voz de lo que tú tanto deseas escuchar. Por eso dice la Biblia que no somos tentados ni por Dios, ni siquiera por Satanás, sino por nuestra propia concupiscencia. Así que ni le echemos la culpa a Dios de lo malo, ni le echemos la culpa al diablo de lo malo. Entonces, en el corazón de Adán y Eva
había una necesidad de probar lo que Dios había dicho que no probaran. Entonces, el hombre cae y entra en completo desenfreno de su naturaleza. A medida que los años pasaban, la maldad aumentaba. Dice que en el Salmo ya dice que la maldad aumentó tanto que de la época de Matusalén, donde duraban 900 años, 800 años, ¿usted se imagina durar tanto? Bueno, por causa de la maldad que empezó a crecer y a las decisiones liberales del ser humano y su naturaleza caída, entonces los años fueron acortados, ¿verdad? Los más robustos 70 y 80, 70, dice el Salmo. ¿Por causa de qué? De la maldad. O sea, Dios creó en nosotros eternidad, pero la maldad nuestra hace que nuestros tiempos en la tierra se acorten. Dios quiere que dures más. Dios quiere que tus años sean añadidos. Entonces entran las leyes. Las leyes es la voluntad, los pensamientos de Dios escritos. La voluntad: no matarás, no fornicarás, no adulterarás, no robarás, ¿verdad? Entonces, estas leyes o estas voluntad de Dios, estos deseos de Dios o voluntades de Dios escritas son quebrantables, porque nadie las obedece. Y dice, pero el que las obedece, mira, el que quebrantes una ley o la obedezcas, la misma ley te beneficia o la misma ley te maldice. Porque ya es la voluntad de Dios escrita. Por ejemplo, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero cuando tú obedeces, entonces hay una vida espiritual. Entonces lo que trae realmente el desobedecer las leyes de Dios es un desprendimiento de Dios. Por eso es que Jesús entra a obedecer la ley. Dice que el pecado entró por un hombre. Dice que Dios le dijo a Caín: no dejes que el pecado entre en ti. No mates a tu hermano. O sea, no dejes que la maldad entre en ti, porque no estaba, sino hasta que dejas que entre y te seduzca, ¿verdad? La palabra pecado significa errar al blanco. Quiere decir que Dios siempre quiere que nosotros demos en el blanco, que escuchar su voluntad nos evita fracasos. Escuchar su voluntad evita algunos sucesos de dolor, de tristeza, de amargura. Por eso dice la Biblia que muchos en los tiempos finales van a ser juzgados por sus obras. Los que escucharon y no obedecieron serán juzgados por sus obras, por las leyes establecidas en la tierra. ¿Qué es una ley? Si el semáforo está en rojo, ¿qué sucede si te lo pasas en rojo? Hay un accidente. ¿Están aquí? Pero si frenas, evitas un caos. Entonces, así opera la ley de Dios. Viene y te dice: no hagas esto, porque si haces esto te va a pasar esto. O sea, Dios no te da advertencias o no te da leyes sin que no te explique qué va a suceder después si tú no las obedeces. Por eso la voluntad de Dios a través de sus leyes es quebrantable. Se puede, pero no se deben. Y mucho más en Cristo, porque
Él vino a obedecer toda la ley, no a abrogarla, no a romperla. Al contrario, Jesús le puso un poquito más de peso. Porque miren esto de las leyes y miren esto de la voz de la voluntad de Dios. Miren esto de la voluntad de Dios a través de sus leyes y la voluntad de Dios a través de su voz. Y es que Jesús viene y se encuentra con un joven rico y le pregunta: maestro, ¿cómo hago para entrar en el reino? Y Jesús le pregunta: ¿has cumplido las leyes? Mira esto. ¿Has cumplido las 264 leyes? ¿Y saben qué hace ese joven? Decirle que sí. No, y yo pienso que si era judío podía llegar de pronto, honra a padre y madre, no robaba, se educó bien, hay buenos principios, se educó bien. Pero viene Jesús y le dice: vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. Entonces, miren esta manera de Dios operar su voluntad. Este hombre está cumpliendo sus leyes, pero faltó una: creer en Jesús, seguir a Jesús. Es impresionante. Jesús no le decía a todo el mundo: sígueme. Mira que cuando pasó al otro lado de Galara, cuando liberó al hombre de Galara de los demonios que lo atormentaban y que él estaba poseído, el hombre le dijo: yo quiero ser tu discípulo, yo te seguiré. ¿Qué le dijo? No, quédate aquí. Entonces Jesús no le decía a todo el mundo: sígueme. Entonces hay leyes espirituales para regir a unos y a otros no. Y ahí es donde la iglesia ha entrado en conflicto. Quiero que me escuchen y les pido por favor que estén muy atentos a esto, para no crear polémicas en su mente. Aunque quiero crear libertad, porque dice que oiréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Porque Dios en este tiempo está operando conforme al corazón del hombre. Y solo Dios sabe cómo está tu corazón. Aunque por fuera puedes estar muy santo, muy piadoso, y a Dios a ti te diga no, siempre miramos, ¿qué hacemos nosotros? Miramos al lado. Pero si Dios me dijo que no a mí, también le dice que no al lado. Y nos molestamos porque Dios del lado le dice que sí. Y no entendemos que ahora la ley Dios la va a escribir en las tablas de nuestro corazón. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero voy a estar tratando de ser un poco fresco en explicar este tema. Pero la voz del Espíritu es una ley para los que obedecemos al Espíritu. Dice Romanos 8, habla mucho de esto. Los pensamientos, cómo Dios renueva nuestros pensamientos, y donde dice que el Espíritu del Señor nos da la adopción. Y podemos llamar a Yahweh Abba, el Espíritu de la adopción. Los que somos hijos, dice Romanos, los que somos hijos somos guiados por el Espíritu del Hijo. Y no por la ley solamente de Moisés, sino que ahora la ley del Espíritu está dentro de nosotros. Y muchos nos están evaluando conforme a las leyes de Moisés, y Dios nos está evaluando conforme a la ley del Espíritu. Sé que esto es complejo de entender, pero yo lo suelto. Porque obedecer a Dios no solamente obedecer los mandamientos. Oh, no, y hay gente que se siente muy orgullosa porque dice: yo no estoy en adulterio, me siento santo. Pero Jesús dijo: con solo pensar.
Oh, mi cuerpo está limpio, mi cuerpo está santo. Y criticamos, somos buenos para criticar a los que creemos que están sucios. Este tema es muy fuerte porque hoy en día hay, hoy en día no, desde que yo tengo uso de razón de ser cristiano y seguir a Jesús como mi Señor, hay este tema de evaluar cómo está el comportamiento de la gente y no cómo me estoy comportando delante de Dios. Está este suceso que está en el Antiguo Testamento. Las leyes de no adulterarás, no fornicarás, fue dada para el pueblo de Israel y hasta para Moisés mismo. Pero en cierta ocasión, el Señor Moisés se mete en el tabernáculo a acostarse con una mujer y viene su hermana y murmura y dice que le dio lepra por murmurar a su hermano haciendo lo que a todos les había prohibido. Pero ¿cómo así? Que al punto de que Dios le dice a Moisés, ora, intercede delante de mí por tu hermana, porque no la voy a sanar. Entonces, Dios, el que examina el corazón, el que conoce el corazón, es el único que sabe si estamos cumpliendo su ley y su voluntad. Entonces, más bien no pequemos por estar mirando si el otro está cumpliendo las leyes. Las leyes que todos quebrantamos, ¿verdad? Que todos rompemos. La voluntad de Dios a través de sus leyes, vuelvo y repito, son muy quebrantables. Si vas por la 200, vuelve y caes en la número 10 que caí. Anda, hoy no si tú te imaginas cómo estuviéramos nosotros, de verdad Dios mandara un rayo del cielo y nos eliminara a todos. Por la gracia que la cruz vino para limpiarnos de nuestras desobediencias. Igual Pablo también nos aconseja cómo podemos obedecer esas leyes. Vamos a leer unos pasajes. Vamos a escuchar, ¿verdad? Y ver el consejo de Pablo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Ajá. Vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. ¿Ya? Esta es la voluntad de Dios. Él está dando el consejo o repitiendo el consejo de un mandamiento a sus hijos espirituales. Esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué él dice esta es la voluntad de Dios? Porque en el Nuevo Testamento no se regían y enseñaban a obedecer las leyes de Moisés. No estaban las cartas paulinas, no estaba Juan, Mateo, Lucas, no estaba Romanos, Tesalonicenses. No, ellos enseñaban a vivir una vida conforme al corazón de Dios a través de las leyes. Aún, nosotros leíamos la semana pasada lo que dice que la voluntad de Dios, que renovemos nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Renueven sus pensamientos para escuchar o entender la voluntad agradable y perfecta de Dios. Este pasaje que Pablo está mencionando en Romanos se refiere a la renovación de los pensamientos a través de la ley. Porque la mente no puede ser renovada, lo enseñamos la semana pasada, si no leemos la ley. Pero la ley revelada, porque no solamente se trata de coger y pegar los 10 mandamientos en la puerta de tu casa y repetirlos como un loro, recitarlos, pero que no sean una viva. Porque la palabra de Dios es viva, dice Hebreos, es viva y eficaz. Tiene que hacerse viva. No es leer por leer, se debe revelar el mandamiento. Porque decir que no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer, si hago esto me voy para el infierno. Dios conoce el corazón. Y entre más miedo nos metemos, más hacemos lo malo.
Porque no obedecemos las leyes por amor a Dios. Obedecemos las leyes por un sistema religioso. ¿Cómo nos vemos o qué dirán? Pero no porque Dios nos está mandando. Entonces, obedecer las leyes, ¿queremos obedecerlas? Claro que sí. Pero ahora, acuérdense que el Espíritu, Jesús dijo, les dejaré al Paracleto, al Consolador, al Espíritu, que les recordará todas las cosas que les he enseñado. Entonces tenemos al Espíritu de Cristo que nos va a imprimir en nuestra conciencia la verdad de Dios para nosotros caminar conforme a ella. No conforme solamente a una ley, sino a la ley que el Espíritu nos dicta dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nadie te está viendo en tu casa. Puedes tener un buen comportamiento delante de los creyentes, pero delante de los no creyentes, o delante de muchos, o ni siquiera hay gente. Cuando cierras la puerta de tu cuarto o del baño, o sea, nosotros tenemos que ser conscientes de la ley que el Espíritu nos dicta. No es que Dios a mí me da permiso, eso es de acuerdo a tu relación personal con Dios. Es una relación donde el Espíritu es el que te da el temor hacia Dios, el Señor. No temor a lo que me van a decir, es temor hacia Dios, al cual amamos. Porque lo que hacemos en su presencia, lo hacemos conscientes. No le podemos tapar los ojos a Dios. No, aquí no me están mirando, pero Dios sí. Y por eso lo que hacemos, lo hacemos en la libertad que Cristo nos dio, ¿verdad? O el consejo que Pablo nos da. Leíamos la semana pasada también, es todo me es lícito, pero no todo me conviene. No lo leíamos, yo creo que lo mandé. Es un pasaje bíblico que mandé a unos grupos de difusión que tengo en WhatsApp, ¿verdad? Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tú tienes que preguntarle a Dios qué te conviene. Y ahí entra realmente la obediencia hacia Dios, en la relación que tú tienes con Él. Pero vuelvo y digo, si Dios a ti te da un mandamiento, por ejemplo, un ejemplo de los que yo viví en mi camino en la iglesia, escuchaba muchos predicadores donde decía, el Señor me habló en un sueño o me dijo, no te vestirás, vístete decorosamente, porque en el mundo usabas shorts, usabas todo hacia afuera y no te vestías sanamente, prudentemente. Y por eso escuchaban a Dios, estos son testimonios, escuchaban a Dios decir, no te vestirás así para mí. Entonces, ¿qué pasaba? Que lo que Dios le ordenaba a esa persona, querían hacerlo un decreto sobre la iglesia. El Señor les manda a decir, no, era esa persona, era la voz de Dios personalmente a esa persona, que le decía, te ordeno que no te vistas así, porque tú eras demasiado descubierta en el mundo. Era una ley de Dios hacia esa persona. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Las revelaciones personales las queremos hacer decretos públicos. Lo que Dios te ordene por el trato personal que Dios tiene con cada persona, no tiene que ser un decreto público. Puedes dar un consejo. Mira, Pablo en sus cartas no daba leyes. Aclaro este tema teológico. Pablo daba consejos. Eran consejos de acuerdo a las situaciones culturales que estaba viviendo esa iglesia o ese territorio en ese momento. Por eso dice Colosenses, Corintios, eran cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia en ese lugar y en esa cultura. Y Pablo les aconsejaba. Pero no todos los consejos de Pablo son mandamientos, son consejos.
Tú puedes dar un consejo, no un mandamiento. ¿Aló? Yo te aconsejo que no te vistas de esa manera porque das a seducción a muchos hombres o que te vean con lujuria. Es un consejo. La persona lo va a tomar o lo va a dejar, ¿verdad? Entonces muchas veces el Señor me reveló que todos aquí no usan jean porque Dios te lo mostró a ti. Personalmente es a ti. Entonces tenemos que saber salir de la ignorancia, también conociendo la voluntad de Dios a través de sus leyes. Porque hoy hay mucha ignorancia con este tema de que el Espíritu todo lo revela. No es 100% sano no conocer la ley. La ley no es abrogada, es buena. Aunque dice Pablo que la ley fue escrita para los malos, para que los malos dejaran su mal proceder. Pero si tú te estás portando bien y la conciencia tuya no está cauterizada, sino que el Espíritu de Dios te deja hacer algo que a otro no le permite, eso es algo personal entre tú y Dios. Pero Pablo aconseja, no seamos tropiezos para los débiles. O sea, él les decía, si eso para ti es lícito, comer, en el caso de Pablo el consejo era porque muchos comían comidas inmundas. Por ejemplo, les gustaba las orejitas de puerco. Sí, exacto. Hoy estamos, es como decir a alguien que está obeso, decirle, no comas más grasa. ¿Verdad? Pablo decía, si a ti te gustan las orejitas de puerco, cómelas en tu casa. Si para ti eso no está mal, pero no lo hagas públicamente para que nadie venga y te critique. ¿Verdad? O sea, no es miércoles aquí no puedo. Muchos nos enseñaron a reprimir deseos y pecados. Y andamos reprimiendo. No, aquí no, aquí no. Pero entonces, la voluntad de Dios y la ley de Dios es para ti. La salvación es individual. A Dios no nos mandó a ser jueces y criticones de nadie. Si a Dios a mí lo permite, si a Dios a mí me permite algo, ¿por qué se van a ofender? ¿Por qué hay ofensa en los que no se sienten bien para hacerlo? O quieren vivir una vida falsa o hipócrita. Porque eso es lo que trae la religión. Hipocresía. Una mentira, una falsedad, una máscara. Ah, pero si lo haces cuando no hay nadie. Entonces, por eso, este tema de la ley de Dios está escrita ahora en las tablas de nuestro corazón. ¿Las quebrantamos? Sí. Vuelvo y les digo, la voluntad de Dios a través de sus leyes es quebrantable. Jesús dijo, escuchaste de Moisés, no matarás. Pero aquel que calumnie a su hermano, lo está matando. Aquel que murmure de su hermano. Entonces, ahí dicen, no, pero yo no estoy cogiendo un revólver, yo le he cogido un cuchillo y se lo he clavado a Albert en la espalda. No, pero sí murmuras de Albert detrás de la espalda. Entonces, es lo mismo que coger un cuchillo y me lo metas literalmente a que con tu boca uses cuchillos. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo Dios opera con las leyes? Ah, escuchaste a través de Moisés. Dice, a través de Moisés, la ley. Diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo que si no perdonas a tu hermano, no harás parte de mí y del reino. Ah, yo no soy vengativo, pero tampoco perdonas. No, yo lo perdoné, pero no eres igual con él. No, ya yo lo perdoné, pero no lo puedo ni ver.
Ya yo lo perdoné, pero no lo puedo ni saludar. Ya yo no tengo nada en el corazón. Yo separo lo espiritual con lo emocional. Entonces, no estás agradando la ley del Espíritu. ¿Verdad? La ley del Espíritu. Dice, a Jesús le dijeron, Señor, ¿cuáles son los mandamientos mayores? Él dijo, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieren más leyes? Aquí están estas dos. Ama a Dios en mente, alma y cuerpo. Y ama a los demás como a ti. Pero ¿cómo podemos exigir que la gente nos ame si ni siquiera se aman? Si no les enseñamos a la gente a amarse a sí misma, a valorarse, a respetarse a sí misma, ¿cómo vamos a exigir a la gente que ame al prójimo? ¿Verdad? Por ejemplo, una ley espiritual. Dice Corintios, el cuerpo es el templo del Espíritu. Pero si el cuerpo estás enfermo, estás pecando contra el cuerpo. Pablo dice, el que peca contra el cuerpo, el que peca contra el templo, yo lo destruiré. O sea, hasta aún no cuidar tu salud es una ley de pecado. A veces queremos buscar leyes demasiado grandes para decir, yo no estoy pecando. Pero hay leyes pequeñas. Yo pienso que debemos empezar con esas. ¿Verdad? Hay muchas leyes, como refrena tu lengua, no prestes tu oído. Todas estas son leyes. Pero estamos más pendientes de si el hermanito adultera. Entonces, no se trata de cuántos estamos sumando más a través de obedecer más leyes. Se trata también de nuestro corazón. No guardar resentimiento, no guardar amargura, falta de perdón, también es pecado. No solamente se peca con el cuerpo. ¿Aló? Tú te puedes santificar mucho por el cuerpo, pero tu mente y tu alma, ¿cómo están? Menos mal que tenemos todavía la sangre de Cristo vigente. Porque Jesús dice en las cartas primera de Juan, dice, si alguno peca, hermanos, abogado tienen en el cielo, a Cristo Jesús, que Él los perdonará. ¡Wow! Él está diciendo, sé que no van a fallar, no, yo sé que me van a fallar. ¿Aló? O sea, Dios no se va a sorprender que nosotros le fallemos. Él sabe que aunque hoy te portes mal, en unos 15 días, Él solo sabe que no te vas a portar tan bien, pero te dio la vida que te da hoy. Te dio la manera de comer, te vistió, te dio salud, te guardó, te protegió. Y Él sabe que en 15 días le puedes fallar. A Él no lo vas a sorprender. Que eso quede claro. Pero si pecamos, dice, si pecamos, abogado tenemos en el cielo. Nuestro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Porque Él es el sumo sacerdote que fue tentado en todo, dice Hebreo. Que conoce todas nuestras debilidades. Jesús conoce que somos tentados en todo. Pero si venimos con un corazón contrito y humillamos, y Él nos perdona, ¿por qué la gente no nos perdona? Dime. Este es un gran problema hoy. ¿Por qué si Dios es tan fácil para perdonar nuestras fallas? ¿Por qué para nosotros nos complica tanto perdonar a la gente que falla? O sea, si Dios nos borra nuestras rebeliones, nuestras iniquidades y nuestros pecados con su sangre, ¿por qué nosotros tenemos que recordarle a la gente sus fallas?
¿Por qué tenemos en nuestra memoria lo malo que nos hacen? Si dice la palabra que Él nos recuerda nuestras faltas. Y decimos que Cristo está dentro de nosotros, que no estamos en una religión, que no estamos en un sistema, que tenemos una espectacular relación con el Espíritu Santo. Se viene la gloria de Dios cuando yo oro, viene la presencia de Dios cuando yo oro. Pero la Biblia dice, que Jesús dice, en mi nombre sanarán enfermos, echará fuera demonios. Pero apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Wow. Quiere decir que tú puedes estar fallando, pero el Espíritu Santo puede usarte. Eso se llama gracia. Pero cuando tú vengas a su presencia, y si el Espíritu no te redarguye y tienes un corazón de piedra, una conciencia cauterizada, y piensas que porque Dios no te castigó, Él te está colitando lo malo, tienes derecho de seguir haciendo lo malo. No, podemos fallar. No podemos, pero vamos a fallar. Y el punto no es que no vayas a fallar. No te creas tan espíritu flautico, que tú no tienes cuerpo glorioso. Todos vamos a fallar. Dice, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí ninguno es santo, ni somos canonizados. Entonces, nosotros vamos y seguiremos fallando las leyes de Dios. Pero si volvemos y nos arrepentimos y nos apartamos, dice, vamos a adquirir la misericordia de Dios. Dice, el que confiesa y se aparta, adquiere misericordia. Entonces, el hecho no es que no caigas. El hecho no es que estés preocupado porque caigas. El hecho que estés preocupado que tu conciencia se cauterice y que no ames al que peca, que no ames al que caiga. Yo no sé por qué nos resentimos tanto porque alguien falló. ¿Por qué nos sentimos Dios para condenar o criticar o señalar? Si solo Dios sabe quién será salvo y quién será condenado. Ese papel no nos lo entregaron a nosotros. La iglesia no está en silla de juez. Somos reconciliadores, no jueces de nadie. Por más unción, por más dones, también serás sentado y te serás llamado a cuentas. Dios llamará a cuenta. No, el hermanito tal va a llamar a cuenta al hermanito tal. No. Seremos juzgados por él. Entonces, esto es la voluntad de Dios de acuerdo a sus leyes. Son decretos de la ley de Dios, la voluntad de Dios a través de leyes. ¿Verdad? Por eso Jesús no abroga la ley, sino le añade a la ley. ¿Verdad? Y le dice a los fariseos, no sean hipócritas, no sean falsos, sepulcros blanqueados. Porque por fuera se ven muy blancos, pero por dentro están podridos, huelen a muerto. Y a lo que nuestro Padre le interesa es nuestro corazón. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo estás tú delante de Él? A los demás nadie puede evaluarte. Es que yo pienso que aquí nadie tiene un escáner. Nadie tiene ¿cómo es que es esto de el medidor de poder de Dragon Ball Z? A ver, muéstrame tu nivel de pelea. Los cristianos quisiéramos crear eso, nivel de santidad. No puedes orar por mí, hermano, porque estás en pecado. No te puedes subir al púlpito porque es santo. Todavía haces estas cosas
siguen dañando a la iglesia. El problema no es esto. El problema es que yo soy el templo. Esté afuera o dentro de esta plataforma. Tenga o no tenga un micrófono, yo debo ser luz. Predique o no predique, profetice o no profetice, yo soy hijo. Antes le enseñaba a uno, ayuna que vas a predicar, déjame me santifico. Una semana antes. Así era la corrupción que había dentro de nosotros. Déjame oro. ¿Pero por qué decíamos eso? Porque sabíamos que nos estábamos portando mal. Señor, respáldame, respáldame. La semana pasada hablábamos de eso. Respaldo no es aprobación. Él va a respaldar su espíritu. Él va a respaldar su nombre. Él va a respaldar su palabra. Él va a respaldar sus dones. Pero no quiere decir que te apruebe. Bueno, vamos a dejar esta noche hasta aquí. Porque es bueno saber entender que las leyes se obedecen y la misma ley te bendice o te maldice. No es Dios quien te maldice o te bendice, es la misma ley. La misma ley. Vuelvo y repito esto que es importante. No es que Dios te va a maldecir. No, es que cuando hay una ley, la ley te beneficia cuando tú la cumples o la ley te maldice cuando tú no la cumples. Si tú no pagas la luz, que es una ley, te la cortan, pero igual la tienes que pagar. Eso es una ley. Si tú no la cumples, ella misma retrasa o retrocede muchas cosas en tu vida. Pero cuando tú la cumples, como dice la Biblia, si honras a padre y a madre, te extenderá los años. El Señor te va a aumentar tus años. He visto hijos morir por maldecir a sus padres, adelantar su muerte. Eso es una ley. No es que Dios te maldice, no, la ley te maldice o la ley te bendice, porque es una ley, ya es la voluntad de Dios escrita. Es importante aclarar este tema de la voluntad de Dios a través de su ley, que puede ser quebrantada, pero si tú te arrepientes, buscas el perdón del Señor, serás restaurado. ¿A través de qué? Del arrepentimiento y del perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo. Así que vamos a dejar esta noche hasta aquí y vamos a seguir hablando de la voluntad permisiva de Dios. Sé que muchos de nosotros tenemos muchas preguntas. ¿Por qué aconteció esto, profeta? ¿Por qué aconteció esto? ¿Qué dice Dios en su ley y qué dice Dios de su decreto y de su soberanía? ¿Podemos preguntarle a Dios? Sí. No le tenga miedo a Dios de preguntarle cosas, porque Dios ha abierto el velo. Y quiero soltar esta palabra, porque hay gente que no tienen una relación con Dios, sino con un sistema religioso. Si Dios abrió el velo, es para que nosotros entremos a tener comunión con Él. Pero ¿qué caramba nosotros vamos a hablar con Dios? Las cosas que también vivimos en la tierra. No solamente es dame, Señor, un empleo, dame una casa, dame un carro. Eso no es diálogo. Yo también le pregunto a Dios cosas, no de manera cuestionativa. Una cosa es cuestionar a Dios, otra cosa es preguntar a Dios por querer saber su voluntad. Es distinto. ¿Por qué lo hiciste? Señor, quiero saber por qué permitiste en tu soberanía esto en mi vida. No estoy cuestionando a Dios, le estoy teniendo un diálogo con Él. Señor, ¿qué pasó? Yo no veo el futuro, pero tú sí lo ves. Explícame por qué aconteció esto o por qué sucedió aquello. Hay cosas que el Señor a mí me ha mostrado en su soberanía, en su misericordia, de usarme como un vaso de barro. Me ha mostrado el porqué de muchos acontecimientos. Y no por eso estoy cuestionando a Dios. Muchos consultan a Dios y Dios no habla porque no hay una disciplina de relación con Él.
Pero muchas veces consultan a sus profetas, no con el ánimo de que ellos sean brujos, sino porque quieren saber respuestas que no entienden en su vida. Pero no es que vayamos a cuestionar la voluntad de Dios. Una cosa es cuestionarla, otra cosa es querer saber qué pasó. Y yo estoy cada día más rompiendo este sistema en mi cabeza, porque a mí me decían, a Dios no se le pregunta por qué, sino para qué. Esa fue la manera en que me enseñaron. Pero en este tiempo yo le pregunto a Dios muchos por qué. No con el ánimo de criticar a Dios su voluntad, ni cuestionar a Dios su voluntad. Simplemente, en mi amistad con Él, yo quiero preguntar. Abraham hablaba con Él y hasta le dijo, Señor, vas a destruir a Gomorra, y si hay 10, y si hay 5, y si hay 3. ¿Por qué yo no puedo tener una relación así con papá? Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Puedes decirme? Bueno, si quieres, si no, no me lo digas. Ya no te cuestiono, te doy gracias por lo que permitiste en mi vida. Te adoro por lo que permitiste en mi vida. Pero ¿puedo saber por qué? Y si Dios quiere revelarme, eso quiere decir que hay una amistad entre Él y yo. No todo es para qué. También hay porqués que necesitamos saber de Dios. Porque hay una amistad, porque hay un diálogo, hay una intimidad. Y esos por qué van a ser respondidos a medida que tú le preguntes a Dios con un corazón sano. Porque si no estás sano, Dios no te va a contestar. Porque te va a revolver más la amargura. Así que vamos a terminar esta noche, esta plataforma de dimensiones. Y quiero que usted comparta, usted enseñe a otros a través de estas enseñanzas que estamos transmitiendo. Porque es importante que el pueblo de Dios salga de la ignorancia. Dios me ha hablado mucho de eso en este tiempo. Enseña. Enseña. Porque la gente está pecando mucho por ignorancia. Así que nos despedimos de todos los que nos ven por las distintas plataformas y nos vemos hasta una próxima